Vamos a hablar un poco de economía. Todos son muy jóvenes acá, no se acuerdan de las ideas de dolarizar el país y todo eso. Ustedes ¿Cómo que no? No habían nacido ni nada. Ya sé que el más viejo soy yo, definitivamente. Alfredo Romano es economista, gracias por estar con nosotros. Hola Luis, ¿cómo estás? ¿Se puede dolarizar la economía argentina? Claro que se puede dolarizar. Por eso el libro, ¿no? Dolarizar, un camino hacia la estabilidad económica. A ver, es un camino posible, no es el único. La Argentina lamentablemente ha probado tanto en los últimos 20, 30, 40 años y nada ha tenido resultados positivos, pues lo vemos hoy en la economía. Bueno, ¿por qué no probar esto? Que es lógicamente un cambio de paradigma económico. Ahora digo, pensémoslo torpemente desde la economía de quien nos está viendo en este momento. Digo, yo sé que hoy el dólar vale 210, sí, 210 si pone. Digo, si yo dolarizo, no es que voy a tener mis pesos a este cambio. ¿Se va a devaluar lo que tengo en el bolsillo o me equivoco? Mirá, lo que hay que definir es la tasa de cambio a la cual uno decidiera el día de mañana dolarizar la economía. Lo que está claro es que nuestro país se devalúa todos los días. Y que ¿Le hoy, puedo buscar una vuelta a la pregunta de Luis? ¿Se puede dolarizar sin bajar el gasto? Mirá, el ejemplo concreto es Ecuador lleva 14 años dolarizada, 14 años de déficit fiscal primario y lleva 21 años la economía dolarizada. Un gobierno populista como el de Correa gobernó en 10 años de esos 20. Entonces la respuesta es contundente, sí. Es más, cuando uno analiza el resto de las economías emergentes, Colombia, Perú, Chile es el más ordenado, Brasil mismo, todas conviven con déficit fiscal. El tema es que tienen moneda. La Argentina no tiene moneda y siempre dependemos del financiamiento externo, porque al no tener moneda, no tenemos mercado de capital. A ver, para que la gente entienda, ¿qué hace un argentino medio en la Argentina cuando tiene un pequeño ahorro? Dólares. Obvio. Compra dólares. Grito, dólares, sí. Exactamente. Eso es muy contraproducente para nuestro país. ¿Por qué? Porque si uno tuviera esos pesos y uno confiara en que el peso va a valer y a vos te diera una tasa de interés más alta que la inflación, por ejemplo, probablemente lo invertirías en los mercados de capitales. Claro. El tema es que nadie lo hace. ¿Por qué? Porque si lo invertís en los mercados de capitales, perdés. Pero ¿cómo financiás? Si vos, acá se financia con emisión, con deuda. No, exactamente eso. Nosotros podríamos financiar. Así es como funcionan los países desarrollados y no tan desarrollados del mundo, con los mercados de capitales. Exacto. Vos lo que harías es dejarías tus dólares, porque vos ya sabrías que acá no va a haber una mega devaluación en cualquier momento que te pueda hacer perder todo el capital o la mitad de tu capital, como ha pasado en los últimos años en la Argentina, y vos dirías, sí, yo compro, recién hablamos de YPF, sí, yo compro un bono a 5 años de YPF dolarizado si yo sé que la economía argentina ya está dolarizada. Tema que nadie... Ahora, miremos un poco la inflación de la Argentina. Es más, la hemos comparado un poco con lo que pasa en Venezuela en este momento, frente a lo que significa el poder adquisitivo para todos nosotros. ¿Podemos ver la placa, Dire, para entender de lo que estamos hablando? La Argentina hoy formalmente tiene más inflación que Venezuela, fíjate, ahí tenés el índice oficial 2,9, el índice alternativo 1,7, nosotros estamos en un 3,9. Exactamente, es así. Bueno, ¿qué está haciendo bien Venezuela para bajar la inflación? Me gusta la pregunta. Porque viene de una hiperinflación. Exactamente, bueno, hace tiempo vengo hablando. El caso de Venezuela es que se está dolarizando definitivamente la economía. No hay mejor instrumento más potente y una demostración contundente de Venezuela que se puede bajar a un dígito la inflación en poco tiempo. Ellos venían de 6.500 puntos, el año pasado ya cierran en 659 y ahora están con una inflación anualizada más baja que la Argentina. Entonces, es contundente. El tema que, a diferencia de una convertibilidad, que podría ser otra propuesta económica, como los 90 que probamos, acá estamos definitivamente sacando al peso de la economía argentina. Nos regimos únicamente por la única moneda que es referencia de valor de nuestro país, que es el dólar americano, guste o no. Recién lo respondían ustedes. Nadie ahorra en pesos y nadie va a ahorrar en pesos sabiendo que el Estado argentino, la política económica argentina, lo único que hace es destruirlo a partir de la emisión. Porque vos, Pancho, recién dijiste, nosotros financiamos con emisión monetaria. Sí, claro. ¿Eso qué significa? Inflación. Pero ¿no sería más fácil dejar de emitir en lugar de...? Y si no emitís, la bomba explota.
Pero Venezuela no está Es un emitiendo atajo, menos. que eso quiero decir. No, y eso habló hace muy poco porque dijeron que la dolarización era un atajo. No, la dolarización es un cambio de paradigma. Nuevamente, Pancho, nosotros tenemos un PBI argentino, 400.000 millones de dólares. Somos de las únicas economías del mundo, la segunda con mayor cantidad de divisas per cápita, que no la Afuera. destinás a tu país, que nadie la reinvierte. Ahora, vos dijiste Venezuela se está dolarizando. Formalmente no. O sea, sostiene el bolívar. A ver, hasta Maduro es cada vez más claro en el mensaje de lo que ha sido la dolarización como un instrumento de estabilización de la economía. Pero a mí no me gusta compararlo con Venezuela. Es lógicamente un ejemplo concreto de que la dolarización va a resolverle el mayor problema que hoy tiene el argentino, que es la inflación. Eso lo va a resolver. Pero acá lo que estamos proponiendo es un cambio de paradigma de nuestro país para que los dólares que el argentino empresario, emprendedor, periodista, trabajador diario, lo quiera reinvertir en la economía argentina, y eso no sucede. ¿Y por qué no sucede? Porque no tenemos moneda. El día que nosotros destinemos de decir, solo nos regimos por una moneda, que es el dólar, que ya está aceptada en nuestra sociedad, probablemente la inversión llegue. Y si convivieran, Horacio Liendo propone, que fue uno de los creadores de la convertibilidad, propone que convivan, que Sí. se pueda hacer cualquier transacción en dólares. Bueno, la No sé por convertibilidad. qué te reís, ¿Cómo claro. la convertibilidad? Claro. No, me río porque he tenido varias charlas con Horacio, lo conozco, y él sigue proponiendo esa visión. Para mí eso tiene un gran problema estructural, que es el momento que vos ponés a hacer competir al dólar con el peso. Si no tenés un programa económico muy contundente atrás, tenés una espiralización de devaluatoria del peso que termina... Volvemos siempre lo mismo. Plan vas a tener que tener, con dolarización, sin dolarización. Está bien, pero tenés un mayor riesgo, porque acá lo que vos estás diciendo, yo pongo a competir al peso y al dólar. ¿Cuál sería el sentido? ¿Para Claro. qué? Quiero preguntarte por el tema del acuerdo con el fondo. Ian Libares está trabajando en el Congreso para saber lo que pasa en estas horas. Ian, buen día, ¿cómo estás? Hola Luis, buen día para todos. Bueno, ya estamos trabajando en el anexo 2 de la Cámara de Diputados, esto es en la sala C, enfrente, para que ustedes se sitúen al Congreso Nacional. En instantes, Luis, cerca de las 13:30, Carlos Heller, el presidente de la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas, va a dar comienzo formal. Luis, hoy ya sin invitados, hoy es el día clave, hoy van a orar entre ellos, obviamente, van a debatir y tratará el oficialismo, por un lado, de evaluar el dictamen para que directamente pase como lo trajo el Poder Ejecutivo y mañana se discuta en el recinto, en el plenario total con las 257 bancas, y del otro lado, la oposición, podemos puntualizar en Juntos por el Cambio, que directamente dice el artículo 2 es invotable. Entonces, si ustedes no lo modifican, o nos abstenemos o votamos en contra. Este es el escenario, estamos en un ratito nada más, van a comenzar a llegar todos los diputados, todos los integrantes, son 80, Luis, para que ustedes tengan una idea. De los 257, 80 son los que forman la Comisión de Presupuesto, Hacienda y Finanzas. Hoy será el día clave. Hoy pasará a dictamen, mañana se discutirá en el recinto. Bueno, en La Nación Más estará minuto a minuto sobre esta votación, cómo está el poroteo, todo aquí en otra pantalla. Gracias, Ian. Bueno, es un poco lo que vos planteabas, ¿no? Negociaciones de último momento para ver qué pasa si el desdoblamiento y modificación, ya no solo es desdoblar, es desdoblamiento y Y modificación. modificación, claro. Y por eso decíamos que puede haber dos dictámenes, uno de mayoría y otro de minoría, pero bueno, hay que ver todavía. Ayer hubo un momento que parecía que se ponían de acuerdo, ¿no? Sí, total. Digamos, ¿sos de los que creen que estamos al borde de la cornisa, con perdón de Majul, si no hay acuerdo? Sí. O sea, acuerdo tiene que haber, pero nació siendo un fracaso. Es un rotundo fracaso este nuevo acuerdo para la Argentina. No va a resolver absolutamente nada. Para que la gente entienda, la inflación va a seguir siendo alta. Vas a tener un veranito cambiario que a lo estilo argentino, bicicleta, te corre la tasa de interés en peso, el dólar se plancha un par de meses y después en 6 meses se viene una devaluación alta de los dólares paralelos. Entonces, las tarifas van a aumentar, con lo cual la gente va a tener menos poder adquisitivo y estructuralmente no está enfocado en ningún cambio que pueda tener una mejora para la Argentina en los próximos años. Entonces, nosotros desde 1956 formamos parte del Fondo Monetario Internacional. Este es el 24 acuerdo. ¿No deberíamos ya pensar de una vez por todas que todos fracasaron? Este va a fracasar porque es una versión más limitada de la versión de Macri, más light, pero es exactamente lo mismo. Está armado, lo lees y es exactamente el mismo conceptualmente.
No lo entiendo, la verdad que no lo entiendo. Lógicamente sí, es dilatar el problema. Y pongámoslo como un ejemplo de una persona lamentablemente enferma terminal. Viene el médico y te dice, mira, yo te puedo dar 6 meses más de vida, tenés que tomar todos los días esta droga. Lógicamente uno se aferra a la vida, 6 meses más. ¿Eso quiere decir que el médico te dijo que te vas a salvar en 6 meses? No, estás muerto. La Argentina con este acuerdo está muerta, es cuestión de tiempo, nada más. Porque no va a resolver nada. Pensando en la inflación, el gobierno, cuando vos hablas en off con el gobierno, dice, si llegamos a un 40% es un éxito para pensar en lo que solo piensan los políticos, que es la continuidad, la reelección, etcétera, etcétera. Los economistas más críticos dicen, no va a ser menor del 60%. ¿Qué expectativa tenés? Mira, nosotros seguimos evaluando alrededor del 55% este año. El tema tarifas va a ser un tema muy complicado. Hay que ver a cuánto aceleran el tipo de cambio oficial, que lógicamente está súper atrasado y que lo único que está haciendo este veranito de la soja en $600 y el potencial acuerdo parecería que bajó un poco los niveles de los 240 pesos, 230 y pico de pesos del último mes y medio. ¿Van a subir los subsidios? Si el gas aumentó lo que veníamos hablando de $8 el millón de BTU a arriba de 50, va a tener que subir el gobierno, a pesar de subir las tarifas, va a tener que subsidiar más, ¿o no? Exactamente, Pancho, viste un punto central. Cuando hablaba nuestro ministro de Economía ahí en la Cámara de Diputados, a él le preguntaban respecto a los subsidios y los valores y no quería dar referencias de cuánto le subía a una persona que pagaba, por decirte, 200 pesos, cuánto pasaba a pagar, o 500. La realidad es que él sabe que este ajuste feroz de la energía en el mundo, porque es feroz, estamos hablando que hoy el barril vale más de $120 el barril, el gas viene subiendo fuertemente y todas las materias primas, entonces es como bien decís vos, a la larga vamos a tener en parte una compensación capaz por dólares similar al 2021, por suba al valor de la soja, pero el costo de importar energía, que la Argentina vuelva a ser una importadora de energía para el invierno, acá hay dos caminos. O nos va a faltar energía y va a haber cortes, no solo el verano, también el invierno, o la Argentina va a tener que destinar más subsidios, con lo cual probablemente a partir de agosto, septiembre, vamos a ver que el debilitamiento del acuerdo con el fondo marcado por esta política, digamos, energética que tiene un costo enorme para la Argentina. Guzmán, esto que mencionabas, reconoció que para el 10% que más gana no sabe a cuánto va a estar la energía. ¿Hay posibilidades que lo que va a hacer es un tarifazo espiralice la inflación? Lógicamente. ¿Dónde viste en la Argentina, dónde hemos visto en la historia en los últimos 20 años que lamentablemente el sector privado no transfiera el costo o el valor, digamos, de lo que le cuesta el servicio, producirlo o el bien al consumidor final? Lo hemos visto históricamente. Entonces, pensar que únicamente subir al 10% más rico de la Argentina va a tener un resultado inflacionario, de ninguna manera, se va a trasladar en precios. Y eso mismo sucedió con la ley de alquileres, que yo fui enfático, mucha gente ha sido enfática. Lógicamente lo único que hacías era achicar la oferta. Hoy están dolarizados muchísimas más propiedades y es cada vez más difícil poder acceder a un alquiler. Un gusto recibirte. Gracias, Luis. Suerte con el libro. Gracias, Pancho. Gracias a todos. Ahí estamos. Bueno, nos queda una última noticia. Hablemos un poco de deporte que...